iniciar la clase con el trastorno obsesivo compulsivo. Absolutamente a todo. Los colores de la bandera boliviana, a la cual parecería Ya. que Hay que decir que el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno crónico, ¿ya? Caracterizado por dos síntomas esenciales, que son las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones son los pensamientos, imágenes, impulsos que nos vienen a la mente de forma recurrente, de forma parásita, ¿ya? Que persisten a lo largo del tiempo, ¿ya? Eh, en cuanto a las compulsiones, son los actos u otros pensamientos en el cual tratamos de suprimir estas obsesiones, ¿ya? Y hay que tener muy en cuenta que las personas con este tipo de trastorno, con el TOC, saben que todos estos pensamientos, estos impulsos, estas compulsiones son producto de su mente, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Aquí las personas con TOC saben que todo es producto de su mente. En cuanto a la epidemiología, se estima, ¿no?, que la prevalencia a lo largo de la vida es de un 2 al 3%. Eh, es el cuarto diagnóstico psiquiátrico más frecuente después de las fobias. Recuerden que en las mujeres las fobias habíamos dicho que es el primer trastorno psiquiátrico. Y en segundo lugar están los trastornos relacionados con sustancias, pero este es el primero en los varones, y el trastorno depresivo mayor. Perdón si me paro un ratito, es que estoy admitiendo a sus compañeros. Bueno, en adultos la afección es la misma, o sea que no hay diferencias significativas si da más a mujeres y a varones en los adultos. En cuanto a los adolescentes, sí se ha visto que la frecuencia es un poco más alta, ¿no?, en varones que en mujeres. Y la edad media de inicio es de aproximadamente 20 años. Algunos autores dicen que en los varones la edad de inicio es incluso antes de los 20, ya que es a los 19. En cuanto a las mujeres, tiende a ser un poquito más tarde, que más o menos a los 25, ¿ya? Y como término medio, 20 años para ambos. En cuanto a la comorbilidad, a menudo presentan otros trastornos mentales, como como el trastorno depresivo mayor, que lo presentan los pacientes con TOC en un 67% aproximadamente, y de la fobia social, ¿no?, con un 25%, entre otros como un trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? Una esquizofrenia también puede estar comórbido, pero hay que saberlo diferenciar. En cuanto a la biología, en esto sí se ha observado que tiene factores biológicos bien marcados, como es la disregulación de la serotonina, alteraciones en la función de los neurocircuitos entre la corteza orbitofrontal, el caudado y el tálamo, ¿no? Esto, si recuerdan, todas estas partes del cerebro están afectadas con el estado de ánimo del paciente, ¿ya? Y aquí está igual también el sistema límbico. Se ha considerado también un factor genético, o sea que por estas alteraciones y por este factor genético explicarían por qué niños de tan pequeños, como por decir de unos 2 años, presentan alteraciones. ¿Ya? Son Todo no se escucha bien, disculpe. dinámicos.
No, que repito. A la fase, esta fase que viene de los 18 hasta los 3 años, ay, esperen un momentito. Doctora, disculpe. Ya. ¿Puede repetir, por favor? No le escuchamos bien. En dos, la fase psicosexual anal, que es la retentiva y la expulsiva. Los niños más rígidos, ¿ya? En cambio, los que son personas más extrovertidas, más dinámicas, ¿ya? Entonces, se dice que según la teoría psicodinámica, que estos pacientes con TOC están en la fase, se quedaron estancados en la fase psicosexual anal retentiva, ¿ya? Por ese motivo. O acompañado o acompañada por la evitación compulsiva de objetos presuntamente contaminados. O sea, aquí ya. O sea que aquí la obsesión de contaminación sería la contaminación. ¿Y cuál sería la Doctora, no la conclusión? En escuchamos. estos casos sería el lavado de manos o la evitación de esos objetos contaminados que sus pensamientos, obsesiones le indican. Por ejemplo, aquí teníamos un paciente que tenía el TOC de contaminación, o sea que él cada vez que se masturbaba tenía muchos sentimientos de culpa, ¿ya? Entonces sí o sí tenía que ir a lavarse. Y entonces después de eso se le seguía viniendo esos pensamientos. Entonces cada 5 minutos, cada 4 minutos se lavaba las manos y se tardaba de 10 como mínimo a media hora, incluso hasta 1 hora lavándose las manos, ¿ya? Y por eso este, este tipo de TOC es el que lleva mayores complicaciones médicas, como son las escoriaciones, ¿ya? Porque ese paciente prácticamente la tenía sus manos blancas por tanto lavarse. Y tenía un montón de fisuras, rasguños, ¿verdad? Y eso es por tratar de sacarse esa obsesión, ¿no? ¿Y cuál es el segundo? En el segundo patrón más frecuente es la duda patológica, ¿ya? Es la obsesión de la duda seguida por la compulsión de comprobación. Y en esto, en este tipo de TOC, los pacientes lo que más les dificulta es su tiempo. O sea que, em, por ejemplo, un paciente con este tipo de TOC, con duda patológica, sale de la casa hacia el trabajo, pero se le viene a la mente que tal vez no haya cerrado la llave del gas, pero él ya lo había cerrado, pero se le sigue viniendo esa duda, entonces va y lo comprueba. Y entonces otra vez está saliendo, ya está llegando a su auto, pero de nuevo le viene esa duda. Y entonces va a comprobar y así pierde su tiempo, ¿ya? Y en muchas otras cosas puede ser. El tercer patrón más frecuente es los de los pensamientos intrusivos. Doctora, no la escuchamos. ¿No me Doctora, escuchan? ¿está bien? Doctora, se escucha entrecortado, disculpe que la molestemos. Ahora sí me... Ay, ahorita a ver. ¿Ahora me escuchan? Wow.
¿Me escuchan ahora o todavía tienen dificultad? Sí, se escucha, doctora, se escucha. ¿Listo? Bueno, continuamos. Pensamientos intrusivos. No la escuchamos, doctora. Su nieto sea gay, ¿ya? Entonces, lo que... Ya. Entonces, él trataba de preguntar a su nieto si en realidad era gay, ¿ya? Entonces le insinuaba que esas cosas no, que no debería ser así, y si era así, que por favor se lo diga. Y él sabía que su nieto no era gay, ¿ya? O que a él no tenía que importarle eso, pero aún así se le seguía viniendo esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos parásitos, ¿ya? Se le venían a la mente. Entonces él llegó hasta el punto de que tuvo que hacerle ¿cómo le podría decir? Incluso llegó al acto sexual oral, ¿ya? Porque él seguía con esos pensamientos que tenía que comprobar que su nieto era gay o no. Entonces, como pueden ver, pueden afectar muchas relaciones familiares al paciente, como laborales. También tenemos el cuarto patrón, que es el de la simetría, ¿no? Necesidad de simetría o precisión que puede inducir a la compulsión de lentitud, ¿no? O sea que estos pacientes no soportan que estén las cosas que estén desordenadas. Por ejemplo, pueden tener la compulsión de ordenar, que estén simétricamente los colores, como aquí en la imagen, o en el refrigerador, ordenar por calorías o por el tipo de manejar. Doctora, disculpe, ¿será que pudieras repetir de los pensamientos intrusivos, por favor? A ver, ¿dónde estoy? ¿Me escucharon? ¿En qué parte se quedaron? No sé, no, no, Necesidad o simétrico, precisión, pero doctora. simétrico. En los pensamientos intrusivos, por favor, doctora, ¿será que puedes repetir? Ya. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, Sí, ahora Ah, ya. A ver. eh, ¿Desde aquí? sí, doctora. ¿O sí, doctora. desde aquí no me Ahí escucharon? fue. Ya. No, 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 el anterior. Ah, em,
algo de simetría? Quedamos en simetría, pero si lo repite desde pensamientos intrusivos, decimos. Ah, ya. Sí, Bueno, está bien. les repito desde aquí entonces. Ya. Bueno, en cuanto a los pensamientos intrusivos, estos generalmente no tienen la compulsión, ¿ya? Se quedan solamente en obsesión, ¿ya? Pero hay algunos que sí, y estos por lo general son pensamientos repetitivos de un acto sexual o un acto agresivo, ¿ya? Que en momentos inoportunos se les vienen estos pensamientos. Como aquí les estaba mencionando de ese paciente que se le vino a la idea de que su nieto podría ser gay. Entonces él para sacarse ese pensamiento, lo que hizo fue tratar de insinuarle a su nieto si era gay, a tratar de preguntarle. Incluso llegó hasta el acto, ¿no? Hasta el acto sexual oral para ver y comprobar si en realidad su nieto era gay o no. ¿Ya? En cuanto a la simetría, es el cuarto patrón del TOC, en el cual los pacientes tienen una necesidad de simetría o precisión que puede inducir a la compulsión de lentitud. ¿A qué se refiere esto? A que estos pacientes necesitan sí o sí un orden, ¿ya? Si ven un montón de lápices de colores o bolígrafos, entonces ellos tienen la necesidad de ponerlo, depende el color, depende el tamaño, ya depende de cada compulsión que ellos tengan, en el cual le alivia más esa obsesión, entonces ellos lo van a manejar así. O incluso en el refrigerador, igual lo pueden colocar por tipo de alimentos, por la cantidad de calorías, ¿ya? Esa es y eso les provoca mucha lentitud, o sea, pierden igual demasiado el tiempo por el orden que tienen que hacer, y sí o sí incluso llegan a medir la distancia digamos, de un cuaderno hasta el borde de la mesa, digamos, ¿ya? En cuanto a los criterios diagnósticos del DSM-5, igual aquí se los muestro, pero tampoco lo voy a mencionar, ¿ya? Y este es el círculo vicioso de los trastornos obsesivos compulsivos, ¿ya? Inicia con una obsesión, que ya sea un pensamiento, una imagen, un impulso, ¿no? Y entonces estos pensamientos, imágenes o impulsos le van a provocar ansiedad, miedo, angustia, aversión o incluso vergüenza hacia estos pensamientos que el paciente tiene. Entonces, para reprimir todo eso, ellos hacen una conducta o hacen un ritual o puede ser un pensamiento o una imagen para controlar esas obsesiones. Y estas compulsiones o estos rituales o pensamientos alivian, ¿ya? Todas las obsesiones que les vienen a la cabeza. Pero solamente es temporalmente, ¿ya? Es de forma temporal, porque si no se soluciona, va a volver las obsesiones, va a volver su ansiedad y por lo tanto va a realizar un ritual, una compulsión, y eso de nuevo le va a aliviar por un cierto tiempo y de nuevo, y así va el círculo vicioso del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo saber si has presentado un TOC? Esto se los dejo aquí, me pareció muy interesante, es un cuestionario muy sencillo que se le puede realizar a los pacientes, ¿no? Incluso ustedes pueden hacer, como son ustedes los primeros en ver este tipo de pacientes, pueden hacerlo y luego referir a un especialista, ¿no? A un psiquiatra. Les pueden hacer estas sencillas preguntas. ¿Has estado molesto por tener pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos, no deseados, desagradables, que consideras absurdos o ilógicos y te angustian? ¿No? Estos pensamientos, imágenes, impulsos vuelven a tu mente aún cuando tratas de ignorarlos o quitártelos. ¿Has hecho cosas repetitivas sin ser capaz de detenerlo o evitarlo?
reconoce que esos pensamientos y esas conductas son ilógicas, absurdas o excesivas. Entonces, si el paciente responde 4 de estas preguntas como sí, bueno, entonces hay que enviarlo, ¿no?, al especialista. Tenemos que diferenciarlo de afecciones orgánicas, como siempre les digo. Primero, descartar que sea algo físico, ya sea por laboratorios de ya sea por laboratorios, ¿no?, o por gabinete. También tenemos que diferenciarlo del trastorno de la Tourette. Ustedes ya saben que el trastorno de la Tourette es una enfermedad neurológica, ¿no?, caracterizado por tics y que también tiene obsesiones. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico diferencial entre los dos. Y otras enfermedades psiquiátricas, ¿no?, como ya les había mencionado antes, la fobia, ¿no?, que la fobia es el miedo al objeto o una situación. En cambio, el TOC un, es un pensamiento que se le viene, ¿no? Entonces tenemos que saber diferenciar con un trastorno de ansiedad generalizada, eh, con una esquizofrenia que puede venir acompañado igual de estas obsesiones o compulsiones. Pero recuerden que en una esquizofrenia el juicio está desviado, ¿no? En cambio, en un TOC su juicio está conservado. En cuanto al tratamiento, en cuanto a las psicoterapias, la mejor psicoterapia para ellos es la terapia cognitivo-conductual, en cual aquí se reducen los síntomas, y ese tipo de terapia es considerada el tratamiento, ¿no?, psicosocial, perdón, para el TOC, como les había mencionado, porque aquí sí le hace reconocer el origen de su TOC, ¿no?, al paciente. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, en primer lugar está la clomipramina, ¿no?, que es el medicamento de elección eh, del TOC, que viene de 75 miligramos, una vez al día se le da. Y con eso van a ver que reduce muchísimo, pero siempre acompañado de una terapia cognitivo-conductual. También podemos acompañarlo con algunos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la sertralina o como el escitalopram, ¿ya?, o la fluoxetina, pero el de elección es la clomipramina. Incluso también actualmente hay tratamientos con antiepilépticos, ¿no?, acompañados para el tratamiento farmacológico para el TOC, como el oxicodal, ¿ya?, que nos estabiliza al paciente. Tiene un buen efecto estabilizador. ¿Alguna pregunta? Y antes de cerrar, les sugiero esta película, Toc Toc, no sé si lo han visto. El doctor igual creo que les había recomendado, ¿ya? Si no lo han visto, véanlo para ver los diferentes tipos de TOC que hay, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Doctora, disculpe, ¿cuál sería el mecanismo de acción del fármaco, no me acuerdo el nombre bien? Sí, por favor, sí. Mecanismo de acción, doctora, más o menos, ¿cuál sería? ¿Ya? Este medicamento actúa igual sobre los receptores de serotonina, pero también tiene un efecto en los receptores dopaminérgicos, ¿ya? En el cual nos ayuda mucho a suprimir esos pensamientos. Como les había mencionado, uno de los factores biológicos es en la corteza prefrontal, ¿no? Y que ahí estaba situado el núcleo accumbens y el sistema límbico, que es el control de las emociones. No es específico para el TOC, pero sí se lo usa bastante. Como ustedes saben, psiquiatría no es algo exacto. Y la mayoría de las enfermedades, no sé si se habrán dado cuenta, todos están relacionados con estos neurotransmisores, la serotonina, la noradrenalina, el sistema GABA, ¿no? Entonces la mayoría actúa en esos receptores y no se sabe hasta ahorita exactamente cómo lo suprimen estos pensamientos. ¿Ya?
¿Alguna otra pregunta que tengan? Doctora, disculpe, el diagnóstico diferencial del... TOC. Sí, doctora. Ya, en primer lugar tenemos que descartar sí o sí una enfermedad orgánica, ¿no? Ya sea un tumor de la corteza frontal, ¿ya? Entonces, para eso siempre pedimos laboratorios, ¿no? Bueno, ustedes van a pedir eso, ya sea una tomografía, una resonancia magnética, para ver que no haya ningún problema a nivel de encéfalo, ¿ya? Eso es en cuanto al orgánico. Igual tenemos que descartar que no sea un consumo de sustancia, ¿ya? Porque algunos sí producen, entonces una prueba de laboratorio de una química sanguínea, podemos descartar eso, ¿ya? Otro que tienen que descartar es el trastorno de la Tourette, ¿ya? Porque ese trastorno es un trastorno neurológico que viene acompañado de muchos tics, ¿ya? Y también viene acompañado de obsesiones. Entonces, para eso tenemos que ver bien la clínica de ambos, ¿ya? Porque recuerden que el TOC tiene un patrón característico, que son las obsesiones venido de compulsiones, no siempre, ¿ya? Y también tenemos que descartar, hacer diagnósticos diferenciales con las fobias, que ya les había mencionado, con la esquizofrenia, que aquí igual sí o sí tienen que ver que el juicio de la esquizofrenia está desviado, ¿no? En cambio, en el TOC está conservado, porque ellos están conscientes que esos pensamientos o imágenes son absurdos, ¿no? Que no tienen lógica, pero igual se le viene y eso les causa mucho sufrimiento a estos pacientes con TOC, por los que la mayoría presentan igual un trastorno depresivo mayor. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Doctora, respecto a la película que nos dice que veamos del Tok Tok, yo ya tuve la oportunidad de verla y el mismo doctor, el psiquiatra, igual tenía un tipo de TOC, se le puede decir, pero Sí, nunca pude identificar qué tipo era, ya que él al empezar no se veía que era como el médico ahí, sino como alguien que estaba esperando al supuestamente el médico. Y entonces, eso siempre fue mi duda. No, al final no supe cuál era su TOC del psiquiatra. cuando veas la película te voy a avisar, porque no la he visto. Me la ha recomendado el doctor, pero hasta ahorita no la he visto. Un día de estos lo voy a ver y le voy a decir a través de la doctora Jessica. ¿Ya? Ya, doctora. Disculpe ¿Alguna algo otra más. pregunta? Doctora, todos esos pensamientos obsesivos que usted mencionó, por ejemplo, el ejemplo que dio, ¿cómo se llama esto? Los pensamientos intrusivos, creo que dijo, ¿no? Sí. Todos esos pensamientos, doctora, cuando, por ejemplo, un paciente te manifiesta de que, por ejemplo, el ejemplo que dio de que su nieto era gay y todo aquello, tiene un origen de que, supongo, quizás su nieto, no sé, o sus hijos de alguien, o de su amigo, digamos, hubiera sido quizás gay, y de ahí tiene su origen quizás ese pensamiento, o simplemente es ilógico, como usted dice, y no tiene origen, digamos, su pensamiento, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, como podríamos decirlo, más o menos. Ajá. Hay varias teorías, ¿no? Para esto del origen del TOC. Una es que son los factores biológicos, como les había mencionado, que son alteraciones a nivel de la corteza prefrontal, del núcleo accumbens, del caudado, o, o de las desviaciones de los niveles de serotonina, ¿ya? O dopamina, ¿ya? Pero no hay uno exacto. ¿Por qué? Porque muchos pacientes sí tienen estas alteraciones, pero otros solamente porque, como bien dijo su compañero, justo escuchó a un amigo o tiene un amigo gay y se le viene a la mente que pues, su nieto podría ser gay, entonces ese podría ser el origen, ¿ya? Es una de las neurosis actuales,
según el psicoanálisis, perdón, es una neurosis actual en la cual el, el paciente, su posible origen sea en la fase psicosexual anal, ¿no? Retentiva, en el cual no resolvió ahí su conflicto o no lo trataron bien por lo que ha desarrollado esto, ¿no? Hasta ahorita no hay algo bien específico. Como verán, en casi toda la psiquiatría no hay una causa exacta. Son puros, podría ser, puras especulaciones. Muchas gracias, doctora. Sí es. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿sabe algo del examen? Porque ya salió un cronograma y ya tiene fecha el examen de psiquiatría. Yo quería saber si se va a dividir en dos o vamos a dar un solo examen. ¿Sabe algo de eso? No sé nada. ¿Para cuándo salió la fecha? Para que le pregunte al doctor. Para el 8 de septiembre. 8 de septiembre. Ya. Ahora le voy a comentar al doctor y cualquier comunicado a través de la doctora Jessica yo les voy a decir ya lo que me ha dicho el doctor. Doctora, ¿usted sabe los temas de evaluación, o sea, los temas que ya usted ha avanzado o el doctor también ha avanzado? Si se dan cuenta, todos estos temas que le di, el doctor ya lo dio. Solamente me dijo que le refuerce estos temas. No me ha dicho nada, la verdad, porque ahora es todo un quilombo, porque generalmente el primer parcial era esquizofrenia, que creo que ya lo han visto, trastorno bipolar y paranoia y ansiedad, los trastornos ansiosos, ¿no? Que son todo esto lo que hemos visto conmigo. Pero creo que bipolar ustedes no lo han llevado, tampoco paranoia, ¿no? Esquizofrenia no sé si lo han llevado. Sí, doctora, eso fue el primer tema. Entonces ustedes solamente han visto esquizofrenia y los trastornos ansiosos, ¿no? De ansiedad. Bueno, voy a preguntar ahora al doctor y le voy a avisar ya, al final cómo él va a hacer. Doctora, buenas tardes, doctora. ¿Será que nos podría pasar la diapositiva de ahora? Yo entré tardecito y no vi la primera parte. Ya yo se los paso Sí, con la doctora Jessica. Bueno, muchas gracias. Listo, bueno, nos vemos. Cualquier cosa que me diga el doctor, ya saben, a través de la doctora Jessica va a ser, ya que ella es la responsable de este grupo. ¿Listo? Nos vemos entonces. Listo, Gracias, gracias. doctora. Se cuidan. Gracias, doctora. Luego. Gracias, doctora.